Y yo voy a introducir también a los personajes que están conmigo y vía Zoom. La traducción literaria es un arte demasiado poco apreciado. Requiere, un- requiere una inmersión en la novela, la historia, el poema, un rastreo del significado de las palabras. Y el traductor debe estar tan arraigado y sentirse tan a gusto en su lengua que pueda encontrar otras formas de expresión en la otra lengua para hacer justicia al significado de la lengua original. No limitan a reproducir el contenido, sino que escriben ellos mismos una novela, un cuento, un poema. No hay diccionario ni software de traducción que pueda ayudar. Solo a través de los traductores literarios, las novelas, los relatos y los poemas abandonan sus lugares de origen y salen al mundo. En muchos países hay cursos especiales de formación para traductores literarios y financiación pública para los editores que se arriesgan a publicar autores poco conocidos o desconocidos. En Bolivia no. ¿Por qué? ¿Y qué se puede hacer para ofrecer a los numerosos bolivianos con talento lingüístico una formación especializada en traducción literaria? Esas son las preguntas que nos ocupan y el Goethe-Institut La Paz ha invitado por eso a 3 editores y 3 traductores de discutir sobre ese tema con nosotros. Yo quisiera comenzar con los editores. Bienvenido a mi lado Fernando Barrientos, director del editorial El Cuervo. Se ha arriesgado a publicar un autor alemán que todavía es completamente desconocido en Bolivia. Es el primer editor boliviano que se une a la falange de las grandes editoriales al adquirir la licencia de la novela alemana, El idioma de la lluvia, para toda Sudamérica. El Cuervo es conocido por dar a conocer en Bolivia a autores cuya obra de otro modo permanecería inaccesible para los lectores locales, como recientemente el notable autor angoleño Gonzalo M. Tavares, la autora chilena Nona Fernández y la destacada autora argentina Mariana Enríquez. Está con nosotros hoy por primera vez en este edificio el editor Marcelo Pasoldán de Cochabamba, el director de la editorial Nuevo Milenio. Y al igual que su colega de El Cuervo, también mira más allá de las fronteras nacionales, trayendo a Bolivia a la autora argentina Samantha Schweblin, que vive en Berlín, evitándonos así tener que pagar las importaciones mucho más caras de otros países. Y junto con Robert Brockman, que está sentado a su lado como traductor y escritor, publicará otro capítulo de la historia germano-boliviana y yo creo que Marcelo vaya a hablar sobre eso un poco más tarde también. Tenemos también invitado, y espero que ya se entre, desde Alemania Heinrich von Bernberg, director de la editorial del mismo nombre, que lleva mucho tiempo dando a conocer a autores sudamericanos en Alemania. Conoce los programas de financiación de otros países que le permiten minimizar el riesgo empresarial
sin los cuales autores tan reconocidos como María Sonia Christoph, Selva Almada, Félix Bronsono o Damian Tabarovsky no serían conocidos en Alemania. Estos autores tienen una cosa en común, son todos de Argentina. Hoy le preguntamos por qué y descubriremos algo muy sorprendente. También están presentes los traductores, que todos al mismo tiempo son escritores. Bienvenida a Ariel Magnus, escritor y traductor de Buenos Aires, quien acaba de regresar de su estadía como escritor de la ciudad de Mülheim an der Ruhr, en Alemania. Tradujo de manera congenial 2 novelas alemanas presente a esta feria: El idioma de la lluvia por Roland Schimmelpfennig y Nachtleuchten por María Cecilia Barbetta. Además, es un escritor reconocido quien acaba de crear más atención por su nuevo libro El Desafortunado. Robert Brockman, como Ariel Magnus, escritor y traductor de La Paz, ha conseguido que la biografía del editor y librero judío alemán Werner Gutentag, que tanto ha hecho por el mercado del libro boliviano, que solo estará disponible en alemán hasta diciembre de 2020. Esté ahora también disponible para los lectores bolivianos en la exitosa edición de la editorial Kipos, y como Ariel Magnus, él también es un escritor en busca de las huellas judías alemanas en este continente. Muy bienvenido. Y el tercero del grupo es también escritor y traductor Michael Ebmeier, quien conoce las dificultades de ambas profesiones. Su novela Arribas lanzamos ayer en el marco de esta feria del libro, en la traducción de la poeta y traductora boliviana Riri Maldonado. Muy bienvenidos a todos. Y yo quisiera proponer que vamos a hacer una primera ronda. Y quisiera invitar primero, Fernando. Buen día a todos y todas. Muchas gracias por la invitación a Goethe Institut y a Sabine Heinz, a quien le debemos la posibilidad de haber traducido el idioma de la lluvia acá en Bolivia. Sobre esta pregunta de por qué en Bolivia la traducción literaria no tiene el lugar que se merece, me parece que bueno, que hay muchos factores. Creo que somos una sociedad que tiene como parte de su identidad esta noción o este lugar común de la mediterraneidad, que creo que en algunos casos sí se puede comprobar, ¿no? Vivimos como un poco mirándonos hacia adentro, y me parece que falta ser conscientes de nuestra relación con el mundo. Sin embargo, me parece que en estos tiempos, gracias a, por ejemplo, el Goethe Institut y a otros fondos estatales de principalmente países europeos, los países latinoamericanos podemos acceder a realizar traducciones para nuestros países con apoyo de los fondos de traducción de los países europeos. En nuestro caso es la única posibilidad. Nosotros este año hemos publicado 3 traducciones. Por primera vez ha sido posible para nosotros hacer esto, y como decía, solo es posible con el apoyo de estos fondos estatales. Nosotros, además del idioma de la lluvia,
cuenta con el apoyo de Goethe Institut para la traducción. También hemos postulado al Fondo de Traducción del Portugal y también al fondo que tiene Malta, ¿no? Un país tan pequeño como Malta, que sí es técnicamente una isla. Ellos sí que están apartados y tienen un idioma. Claro, y hablan el maltés, que había sido un idioma que viene del árabe, ¿no? Y entonces ese sí es un idioma minoritario, pero sí tienen como país una política de, por ejemplo, este autor que hemos traducido, que se llama Alex Bellaguera, tiene toda una política de hacer circular esta novela que se llama Troyano, porque no solo ha salido acá en Bolivia, sino también en Chile, en Perú y en Argentina. Y lo paradójico es que es sobre un fundamentalista católico, fanático, y que me parece que es un personaje universal en estos momentos, ¿no? Yo creo que eso es lo que falta en Bolivia, una conciencia de todas las carencias que tenemos en nuestra infraestructura cultural, ¿no? Y que luego se convierten en problemas más grandes. Me parece que la tarea de la traducción es aportar a la comunicación entre los seres humanos, ¿no? Que es siempre difícil, que la mayoría de las veces está llena de confusiones, que muchas veces esta comunicación, en vez de ser un intercambio, puede ser un motivo de conflicto, y en especial en un país que no solo tiene una lengua oficial, ¿no? Sino que tiene muchas lenguas, y que ese también puede ser uno de los problemas por el cual no nos terminamos de comunicar entre nosotros mismos. Entonces me parece que sin la parte del Estado no se puede resolver esta carencia, ¿no? Los editores no tenemos la fuerza, ni el poder, ni el dinero para solucionar esto. La única manera de que se publiquen más traducciones en Bolivia es con apoyos del Estado, ya sea extranjero o boliviano, y sin ese apoyo no es imposible, ¿no? Y está probado que la traducción es incluso un canal por el cual se han producido los nacionalismos, ¿no? En el siglo XIX, sin las traducciones, esa idea sobre el Estado-Nación no hubiera recorrido el mundo, ¿no? Hay que ser conscientes de eso. Me parece que Bolivia necesita tener una comunicación más fluida con el mundo, tanto para recibir insumos y fortificar su identidad, pero también y sobre todo para mostrarle al mundo cómo somos y qué cosas hacemos, ¿no? Me parece que es un momento necesario. Hay toda una ola de escritores bolivianos que deberían ser traducidos, y ahí sí que necesitamos, como decía, el apoyo estatal y también la conciencia de las editoriales para buscar que los libros bolivianos salgan afuera. Me parece que, como ejemplo nuestro, siempre funcionan las traducciones. Está el libro ahí para traducir, y lo que se necesita es un traductor y una editorial, ¿no? De cualquiera de los dos lados, de cualquiera de los dos idiomas. Entonces espero que en esta época, aprovechando que por un lado en Bolivia hay muchos textos que deberían ser traducidos, espero que también en nuestro rubro seamos conscientes de eso, pero también de parte del Estado, de las instituciones. Sin ese apoyo no podemos avanzar. Y bueno, esa es mi primera intervención sobre esa pregunta en específico.
Gracias, Fernando. Hablando sobre fondos estatales, me parece el momento de escuchar a Heinrich von Bernberg, si está, sí. Quisiera dar la palabra a Heinrich von Bernberg, que puede contarnos cómo funciona esta publicación de autores argentinos en Alemania. Y eso no es gracias a fondos estatales alemanes, ¿ya? Y por eso quisiera dar la palabra a Heinrich. Y bienvenido, Heinrich von Bernberg. No se escucha. Ahora está mejor. Sí. Ahora, ay. No funciona. ¿Me escucháis? Sí. Bueno, entonces empiezo. Bueno, me alegro de volver a La Paz. Bueno, sobre el tema. Bueno, primero, no solo publicamos autores argentinos, acabamos de publicar autores chilenos, en suma 4, y autores como Diego Zúñiga, autores como Lina Meruane y recientemente María José Ferrada, y no olvidemos Roberto Bolaño, del que hemos también publicado un libro, y también tenemos autores colombianos, tenemos autores mexicanos e incluso españoles. En Alemania es posible hacer esto, ¿no? Solo de manera difícil, digo, ¿no? Pero hay instituciones y nombro, bueno, para todos los otros, nombro la organización Litprom, por ejemplo, que nos han ayudado muchísimo durante los últimos años. Casi siempre que nosotros os hemos preguntado de ayudarnos, lo han hecho. Que tienen de dónde vienen los fondos de Litprom no lo sé exactamente perfectamente, pero es una fundación que nos ayuda mucho. Pero también nos ayudan instituciones en los propios países. En Argentina, bueno, por los últimos años, lamento que no hemos publicado autores argentinos, por eso no sé si todavía, con la crisis en Argentina, con la crisis financiera, no sé si todavía existe, por ejemplo, el programa SUR. El programa SUR es un programa admirable del Estado de Argentina que fue introducido hace ya, pienso, 12 años, cuando Argentina estaba el invitado especial en Frankfurt, para la feria de Frankfurt. Y entonces crearon este programa que también nos ha ayudado mucho. En Chile la cosa es un poco más complicado, me parece que sería un poco más burocrático, ya que la institución para la subvención de libros traducidos al alemán queda explícitamente al Ministerio de Asuntos Exteriores. Es así que no es una institución independiente, pero los fondos los dejan los del ministerio. Pero también allí han estado muy amables hasta ahora, y aunque todavía no hemos recibido fondos de ellos. La última vez
cuando publiquemos una autora que se llama María José Ferrada, con una pequeña novela que se llama Cramp, que es una novela admirable, muy, 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 muy bonita. Y allá otra vez nos ayudó Litprom. Aunque hubiera sido, digamos, no el deber, sino, pero un asunto para los chilenos. Bueno, pero vamos a ver, el año que viene publicaremos un autor que se llama Diego Zúñiga, con una pequeña novela que se llama Camanchaca, que fue ya traducido a los principales idiomas europeos y, bueno, esperamos lo que va a pasar entonces, ¿no? Y, bueno, por el momento pienso que sería todo y me gustaría oír, escuchar los otros. Muchas gracias, Heinrich. Hablando sobre Litprom, Litprom recibe apoyo financiero también del Ministerio de Asuntos Exteriores en Alemania. Pero es también un proceso complicado con un jurado y tienen las listas, pero la decisión es otra cosa. Para completar la primera ronda de intervenciones por parte de los editores, quisiera dar la palabra ahora a Marcelo Pasoldán. Por favor. Ja, Michael, queda con un poco de paciencia, ¿ya? Primero es Marcelo. Comentar lo de Litprom, de que reciben su Sí, dinero. pero vamos a hacerlo un poco más tarde, ¿sí? Bueno, buen día a todos. En el caso del, o sea, yo lo veo como una especie de fases o etapas. Cuando empezamos hace 96, casi 25 años la editorial, publicar a locales era muy difícil y contra mercados y lectores para escritores del medio era muy difícil. Todo era, había, Don Werner ha empezado Los Amigos del Libro el 45, si no me equivoco, ¿no, Robert? Pero el mercado de libros era muy reducido en Bolivia y muy poco profesional. Creo que el mercado de libros en Bolivia, si bien no podemos hablar de un sector cultural ideal, es uno de los sectores, si no robustos, se ha ido profesionalizando con los años. Otros sectores como el de la música, películas, del sector cultural están mucho más golpeados y no han podido defenderse tan bien como lo hemos hecho en el sector del libro. Una de las formas que nos hemos defendido ha sido a través de probablemente las ferias del libro, las ferias regulares del libro, porque yo sigo creyendo que el mercado regulador del libro son los libros piratas y en Bolivia es muy notorio esto. Los libros que hacemos las editoriales independientes o pequeñas o otras editoriales más grandes como las nuestras, las nuestras que hay en el país, también la tienen muy difícil, ¿no? O sea, porque están presionados por no solamente lo que producimos nosotros, sino también por lo que produce el mercado alternativo, pirata, bajo condiciones más dóciles para ellos y más complejas para nosotros, ¿no? Nosotros partimos de un mercado en el que tenemos que facturar, pagar derechos, y eso no vale la pena ahondar en esto. A pesar de ello, en el mercado boliviano hemos empezado nosotros como editorial hace muchos años a traer autores de afuera. Hemos publicado bastante Bartolomé Leal, hemos publicado una novela de Diego Trelles, que fue finalista de Rómulo Gallegos. Hemos traído a Samantha Schweblin, tenemos 3 libros de Samantha Schweblin. Ahorita justo ayer se ha sido el estreno de Distancia de Rescate, de una novela que le hemos publicado en Bolivia. Una finalista ganadora de Rivero del Duero, 7 casas vacías, un librazo que es Pájaros en la boca. Y el año pasado le hemos traído, no sé si es la expresión, publicado a Las Voladoras de Mónica Ojeda, ecuatoriana. Pero el mercado, a pesar de esto, es pequeñísimo. Es pequeño para los bolivianos, es mucho más pequeño para los extranjeros que escriben en nuestro propio idioma, o sea, porque si bien, o sea,
Mónica, Samantha, Bartolomé, Diego, o sea, son escritores extranjeros, el idioma es lo que nos une en el caso del español y tenemos una ventaja de que podemos traer a Fernando, me acuerdo que trajo, no sé a quién trajiste, a Falco, Federico Falco, si no me equivoco también. O sea, es más fácil tener escritores de afuera tremendos. Dundum ha traído a tantos, ¿no? A Felipe Castañete. Entonces, hay ejemplos de escritores que están publicando en Bolivia que son extranjeros, tienen una muy buena calidad, pero a pesar de ser grandes literatos, grandes narradores, el mercado no siempre condice con la calidad literaria de los textos, o sea, es mucho más complejo esto. Ahora, la traducción es un mundo totalmente distinto porque ahí se le suman una serie de complejidades. La primera complejidad ciertamente es el idioma. Se rompe el idioma, o sea, se rompe, ni siquiera digo idiosincrasia, porque pues, obviamente un chileno, un argentino, un ecuatoriano, un mexicano tienen distintas idiosincrasias, pero compartimos el lenguaje y podemos compartir ciertas narrativas, ¿no? O sea, y el español, ni qué decir, tenemos el Quijote de la Mancha, no sé, que lo podemos leer aquí muy cómodamente. Pero en el caso de escritores de afuera, inglés, alemán o árabe o japonés, cualquier otro idioma, o holandés, hay una buena traducción de no me acuerdo, Aaron Grunberg, holandés, al español, no sé si te acuerdas de él, que es un gran libro, pero la traducción tiene sí una serie de complejidades, los traductores lo conocen, nosotros los editores también, y para eso, para hacer una traducción, se puede trabajar la traducción, hay traductores, editores, hemos mejorado incluso en impresión a lo que teníamos antes, hay mucha mejor calidad de la impresión, pero todavía nos falta el otro lado que son los lectores y el mercado, ¿no? Y no me refiero al mercado en términos económicos y puros y duros, que son ya de por sí difíciles, sino en términos de desarrollar lectores, esa otra parte del mercado, los que tienen que leer las traducciones de escritores que pueden ser muy buenos en sus idiomas, pero que aquí no son conocidos. Entonces, pero a pesar de eso, de todo esto, de estas complejidades que tiene el mundo editorial, de las traducciones, de los escritores, de los idiomas, en Bolivia la seguimos peleando o sea, y hemos ido mejorando, las editoriales han hecho un gran esfuerzo, las librerías ni qué decir, las cámaras del libro han hecho grandes, los institutos, los gobiernos, porque es un mercado pequeño. Nosotros, no sé, en Alemania creo que hay 60, 70 millones de habitantes, en Bolivia somos 10, estoy redondeando, no sé las cifras exactas, pero la complejidad de los mercados son distintos y los lectores aquí están empezando a conocer escritores de la región muy valiosos y escritores de otras latitudes. Y yo creo que se tiene que pensar siempre también en estos esfuerzos como el que están haciendo ahora ustedes de no solamente presentar traducciones simples, frías, sino también presentarlos a los autores y sus propuestas narrativas, ¿no? Creo que ese es un tema de evolución de lo que está sucediendo en el panorama literario y ojalá siga creciendo, ¿no? Gracias, Marcelo. Hablando sobre la traducción literaria, quisiera ahora dar las palabras también a los traductores y quisiera dar la palabra primera a nuestro invitado de Buenos Aires, Ariel Magnus. Bueno, hola. El invitado de Buenos Aires está en realidad en Berlín. Agradezco la invitación y estoy muy apenado de no poder estar en Bolivia. Me hacía muchísima ilusión viajar, no se pudo dar. Así que lo hacemos en este extraño modo, que es un modo de la traducción también al que nos tenemos que ir acostumbrando. Espero que no por mucho tiempo, al menos está esa esperanza. Bien, en principio no tengo más que apoyar todas las cosas que fueron diciendo porque son todas partes del proceso y del problema y también del desafío de la traducción. O sea, en el caso, lo apunto del lado de los traductores, cada uno tiene una experiencia diferente. Por lo general, los traductores literarios, ahora puede ser que haya escuelas para aprender eso, como hay escuelas para aprender a escribir, cosas que pasan. Pero en principio el traductor literario es alguien que ama la literatura y sabe por lo menos 2 idiomas y
y cree que puede trasladar de uno al otro, y quizás alguien que por leer traducciones se da cuenta todos los errores que puede haber en una traducción y dice, bueno, voy a tratar de hacerlo mejor. En mi caso tiene bastante que ver con eso, o sea, siempre creí que la tarea del traductor es la más elevada al lado de la del escritor. Yo empecé como periodista, pero ni bien gané suficiente dinero como para no tener que depender del periodismo, dije, quiero traducir. Quiero traducir porque sé un idioma que es bastante raro, muy raro diría. O sea, el alemán, por más que es un idioma central, que es parecido al inglés, si se quiere, que lo sabe bastante gente, está más asociado al chino que al francés en nuestros países. O sea, saber alemán es como una cosa rarísima y pronunciar una palabra alemán lo primero que produce es miedo, ni hablar un autor, un libro en alemán. Entonces, digamos, saber el idioma, saber los dos idiomas, no sé, en mí, además de las ganas de traducir un texto, esa cuestión de decir, bueno, uno sabe algo, lo transmitimos. O sea, tiene esa cosa de vocación, así como hay gente que tiene la vocación de enseñar, creo que la traducción literaria nace por vocación. Puede ser que ahora también se pueda estudiar, pero en principio los que traducimos literatura somos los que no estudiamos. Los que estudian son más vivos y traducen escritos judiciales que les dan muchísimo dinero y simplemente tienen que cambiar quizás los nombres y unos números y sale. Bueno, por lo menos eso es lo que pasa a mí cada vez que tengo que pagar una traducción, ¿cómo se dice? Certificada, no me acuerdo ahora. Que yo mismo no la puedo hacer porque no tengo los avales, digamos. Y entonces es una vocación la de traducir que nace casi como la escritura misma. O sea, yo por lo menos empecé traduciendo, me acuerdo que cuando llegué a Alemania en 1999, por primera vez me puse a traducir a Kafka, pero porque quería traducir a Kafka, es una forma también de apropiarse un texto, y además por esa convicción de decir, bueno, lo voy a poder traducir a un idioma que después lo entiendan la gente que también quiero que entiendan mis libros, por así decirlo. Bueno, pero esa misma ocasión, después uno aprende que hay que buscarla en los editores. O sea, el editor que publica traducciones del alemán es alguien que lo hace por vocación, es alguien que no tiene en cuenta ningún negocio. De hecho, tiene mucha vocación de perder plata. O sea, él lo que quiere es por lo general hay gente que le gusta, que conoce la literatura alemana, que sabe la importancia de la literatura alemana y que como buen editor quiere crear lectores, quiere mostrarle a los lectores las cosas buenas que hay en otro idioma. Ese es el editor con el que a mí siempre me gustó trabajar. En este caso fue con Fernando, en Argentina es con otros, en España, y son fundamentales. O sea, el editor es fundamental. Por supuesto que el traductor también, pero el editor es fundamental. Para que exista ese editor, como ya dijeron, y solamente hay que repetir, se necesitan los fondos para que por lo menos la parte de la traducción, ya a un editor normal, publicar un libro de autores no muy conocidos es un riesgo. Si además tiene que pagar una traducción, es imposible. Siempre va a elegir otra cosa o por ejemplo, va a agarrar traducciones ya hechas hace 50 años, que quizás no son muy buenas, y como son gratuitas, las agarra, bueno. Y ese programa, como bien dijeron, bueno, el del Goethe Instituto es buenísimo, y hay otros, y Argentina tiene uno y todavía existe, espectacular, que empezó con la Feria del Libro, y que sigue, milagrosamente, y siempre es así, ¿no? Creo que, o sea, porque Fernando como que aludió a que quizás Bolivia puede apoyar las traducciones hacia el castellano, eso lo veo muy difícil. Creo que ahí a cada estado hay que exigirle, ahí me pongo del lado de los autores, que a cada estado hay que exigirle que apoye que esos autores sean conocidos afuera. Si cada estado hace eso, entonces los que traducen que traen autores, lo van a poder hacer con la ayuda de aquel estado. En Alemania, como sabemos, funciona eso
bastante bien, se da mucha ayuda, o sea, yo he traducido un montón de libros con ayuda del Goethe Institut, y es fundamental para ser conocidos autores. Por supuesto no se traducen solamente autores nuevos, sino también clásicos, y a esos apuestan los editores y hacen bien también, porque esos son los que más venden. Kafka, como acabo de decir, no pagan además derechos, entonces, pero bueno, hay que lograr un equilibrio entre las dos cosas. Y digamos, la utopía sería, hay un problema que quizás es muy técnico de los traductores, pero que lo tiro para la discusión, que tiene que ver con a qué español traducimos. O sea, eso es un problema en todas las editoriales, supongo que en Bolivia también. Yo ya estoy acostumbrado y por eso ya no es problemático para mí, pero uno como traductor quiere traducir a su idioma y lo primero que aprende es que no puede traducir a su idioma si viene de un país latinoamericano, porque con buena razón un editor quiere que ese libro también se pueda publicar en otros lugares de Latinoamérica y sobre todo en España. Para eso se necesitan traducciones que sean lo que llamamos espantosamente un español neutro, que termina siendo lo que uno cree que los otros dicen, cómo usan las palabras. Eso se discute en cada momento, en cada situación, digamos, para cada edición, pero que le agrega un problema más. En Alemania, si se traduce un texto, aunque del argentino, del mexicano o del español, se traduce a un alemán estándar, que es el que todos hablan, en todo caso les podrán poner unos dialectos haciendo unos juegos que también todos entienden perfectamente. En el castellano nuestro es un problemón, o sea, yo siento que mencionaron el libro de María Cecilia Barbeta, creo que es uno de los primeros libros que puedo traducir a mi idioma. Y increíblemente lo escribió un argentino en alemán, y solo por eso pude traducirlo al argentino, pero por primera vez en mi vida. Si no, no puedo usar las palabras que uso ahí, porque sé que no las va a entender nadie, y que queremos que el libro... También eso tiene sus ventajas, porque logramos un español con el que nos entendemos todos. Bueno, agrego ese problema a los que ya mencionaron, que no es menor y que también tiene que ver con hacer muchas concesiones. O sea, es un trabajo de hacer muchas concesiones por esta vocación de transmitir una literatura hacia la otra, porque creemos, como perfectamente dijo Fernando al principio, y que está en la base de todo, que esto nos enriquece a todos. O sea, no en dinero, pero nos enriquece en el intercambio cultural, que es de última lo que buscamos con los libros y sobre todo con la literatura. Muchas gracias, Ariel. Robert, ¿quieres continuar inmediatamente? Claro que sí, muchas gracias. Un saludo muy grande a Ariel, a Michael y a Heinrich. Es un gusto grande verlos de nuevo. Yo quiero comenzar contando una anécdota, que estábamos en Berlín con mi esposa visitando a nuestro hijo y tomamos un taxi, y estas cosas que solo podrían pasar en una ciudad como Berlín, ¿no? Que nos toca un taxista políglota que hablaba varios idiomas, entre ellos Esperanto, y empezamos a hablar sobre los idiomas y él dice, bueno, después de todo, el inglés es solamente la versión pop del alemán, dice, ¿no? Lo cual me encantó, porque realmente el alemán tiene sus tremendas complejidades. Dirigiéndome a la pregunta que hacía Sabine acerca de por qué no ha sucedido esto en Bolivia, por qué no hay apoyos, no hay escuelas, no hay traductores, ¿no? Es decir, yo aquí estoy con 2 editores, yo no sé a cuántos traductores literarios conocen ustedes, yo no conozco a ninguno fuera de mí. Estoy seguro de que debe haber no más de 5 probablemente en Bolivia. ¿Por qué? Porque, como bien decía Ariel, aquí la inmensa mayoría de las traducciones que se hace son traducciones de documentos, ¿no? Que tienen ya su formato. Lo único que hay que hacer es simplemente cambiar los nombres, las fechas, el número de los edictos, etcétera, y ya está listo, y con eso se gana una cantidad apreciable. Pero no se ha traducido obras porque también por un problema que ha mencionado ya también Fernando, es el problema de la mediterraneidad mental, que no hemos salido y no hemos querido ver más hacia afuera o traer cosas nuevas hacia Bolivia, y simplemente consumimos traducciones que se hacen en otros países.
¿Cuál ha sido mi experiencia? ¿Cómo he caído yo en la traducción literaria? Yo hablé alemán desde muy chico, desde colegio. En casa se balbuceaba alemán, pero realmente fue en colegio donde lo terminé de aprender. Salí bachiller del colegio alemán, terminé estudiando en Alemania y hice lo que se llama un voluntariado en la agencia alemana de prensa. Traduciendo en la redacción latinoamericana, donde recibíamos textos de los corresponsales de todo el mundo en alemán y en inglés para traducirlos al español. Y la idea ahí no era exactamente traducirlos literalmente, ¿no? Podía uno hacerlo, desde luego, traducir la noticia tal cual, sino era editar las noticias, básicamente, reescribirlas. La orden era, tienes que volver a escribir esa noticia como tú la tendrías que escribir en América Latina, cómo tendría que leerla correctamente un latinoamericano. Y de eso se trató gran parte de mi trabajo en la DPA, en varias ciudades alemanas. Y después de eso me tocó ejercer el periodismo en mi país, en Bolivia, donde llegué a ser director de un diario. Y en ese rol, una cosa que me gustaba mucho era piratear artículos, cosa que se podía hacer con relativa impunidad en los tiempos previos a la Internet, o cuando todavía Internet estaba en sus pañales y no te podían pescar el pecadillo ¿no? Pero yo traducía muchos artículos en el periódico que se publicaban en español y que originalmente estaban o en inglés o en alemán. Luego fui durante muchos años funcionario de Naciones Unidas y me tocaba siempre trabajar sobre todo mucho en inglés. Y en ese sentido, por ejemplo, Naciones Unidas hacía convocatorias para poder llevar periodistas que hablaran inglés a Naciones Unidas para cubrir la Asamblea General u otros eventos. Y siempre fue un tremendo problema conseguir periodistas que hablaran inglés, mucho menos alemán, no, ni pensar, o otro idioma que fuera uno de los 6 idiomas de las Naciones Unidas. Pero hay una absoluta escasez de personas que se pudieran manejar en otro idioma, ya mucho menos, digamos, escribir o traducir, ¿no? Entonces tenemos ese problema tremendamente complejo para conseguir la masa crítica de gente que pueda hacer esto, y obviamente también tener los libros suficientes como para poderlos traducir. Una vez que ya salí de Naciones Unidas, una cosa que quise hacer siempre, de hecho ya estando en Naciones Unidas traduje un libro que es una colección de historias de familias alemanas y cómo llegaron a Bolivia y cómo se quedaron aquí y sus descendientes y cómo echaron raíces aquí, y me salió muy bien, me encantó la idea de traducir, siempre quise hacerlo, y a partir de que salí de Naciones Unidas he traducido 2 libros más, uno de los cuales está a punto de salir precisamente con la editorial Nuevo Milenio, que es una historia de uno de los pioneros de la aviación boliviana, donde los alemanes han tenido un rol absolutamente clave en el desarrollo de este medio de transporte en Bolivia. Entonces, el tema es que aquí hay una falta total de masa crítica, decía, por una parte de textos a ser traducidos y por otra parte de traductores, ¿no? Estoy seguro de que debe haber más que yo, no los conozco, me encantaría conocerlos, y ciertamente vamos a estar en más contacto con Mijael y con Ariel en ese sentido, pero esa es un poco la situación en Bolivia. Por ahí va esa primera pregunta. Para completar esta primera ronda de intervenciones, quisiera dar la palabra ahora a Mijael. Hola. Hola, no sé si me escuchan, creo que ahora sí. Sí, muchas gracias, Sabine, muchas gracias por incluirme en este conversatorio. Y bueno, la razón por qué quería hacer un comentario antes es porque justo hoy investigué un poco sobre cómo se financia esa institución de Litprom que antes el señor von Berenberg ha mencionado, y es exactamente tiene una parte de sus fondos del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán y la otra parte de un fondo cultural suizo que se llama Südkulturfonds, como Fondo de Cultura del Sur. Y sí, este es un ejemplo, esta
esta institución de LITPROM, de cómo a nivel institucional hay toda una estructura bastante impresionante, bastante bien construida en varios países europeos, de fomentar la literatura y su traducción. Y claro, los institutos Goethe y también sus equivalentes en otros países tienen un rol importantísimo en esta estructura de ayudar a dar a conocer autores, autoras, textos del idioma respectivo a otros países, a otras partes del mundo. Y por otro lado, a mí me parece dificilísimo establecer una estructura semejante en un país con recursos mucho más modestos, como lo es Bolivia, porque Bolivia como país pobre, como país muy castigado, no solo por la pandemia, sino por toda una, bueno, por varias razones, sería un lujo casi descomunal construir una estructura así. Por otro lado, es lo que yo diría, y creo que en eso todos coincidimos, es lo que se merecería Bolivia como país de una diversidad cultural única, como país de un sector cultural increíblemente vivo, increíblemente creativo para trabajar en condiciones tan precarias. Es más que impresionante, es milagroso lo que se crea en Bolivia, lo que se escribe, lo que se publica, y de allí creo, sí, estoy muy agradecido de que haya este foro para pensar qué medidas se podrían tomar para fomentar la traducción literaria, el intercambio de autores, autoras internacional en Bolivia, desde Bolivia y también hacia Bolivia, porque ese problema que por un lado el español es la lengua franca de todo, todo el mundo latino, toda Latinoamérica, con excepción de Brasil, y que también sigue existiendo ese español extraño de la península europea, España. Por otro lado, siempre que a Bolivia solo le llegan, o básicamente le llegan obras de autores exteriores en versiones de otros países, no es el interés peculiar, el interés particular de Bolivia que decide sobre qué obras se publican allá en Bolivia, sino siempre es más o menos la casualidad que se ha hecho en países con más recursos, con una estructura más desarrollada de fomentar traducciones. Y sí, yo quiero decir dos cosas más. Una es provocadora un poco, pero solo porque es una observación, que hablando de la traducción literaria o de la traducción en general, estamos hablando del intercambio y estamos hablando necesariamente de la diversidad, porque de la diversidad nace la literatura. La literatura nace del diálogo, nace de cuestionar la percepción, contrastándola con la percepción de otros individuos o también de otras culturas a una cierta altura. Y entonces, este grupo en el que estamos reunidos, al inicio me recuerda de los programas de televisión de análisis política que había en Alemania en mi infancia, porque somos todos varones. Y eso me parece muy, muy raro. Debe ser casualidad, pero bueno, si lo tomamos como un síntoma, es un síntoma de que el camino que tenemos por delante es largo todavía, y debe ser casualidad que en este grupo solo nuestra anfitriona Sabine Hensch es femenina y los otros somos 6 hombres rumiando ese tema de cómo ayudar a los traductores. Bueno, el segundo tema que quería mencionar un poco es mi caso particular, porque siempre ese intercambio
tiene que tener su apoyo institucional, porque muy pocos de nosotros podemos permitirnos viajar, traducir, trabajar sin ayuda financiera. Así es esencial la ayuda institucional, pero también son esenciales los contactos, es esencial el intercambio. Lo que me trajo a mí a Bolivia es mi contacto con Reri Maldonado, que la conocí un poquito cuando ella vivía en Berlín, pero reanudamos el contacto años después, casualmente, porque me gustó mucho alguna cosa que ella había publicado en el Facebook y le escribió Reri, ¿qué tal? Y ahí comenzamos a charlar y resultó que ella me facilitó venir aquí. Ella me presentó a ti, Sabine, ella me presentó a Willy Camacho de la editorial 3600, que ahora acaba de publicar la versión española de mi novela Landomen, que es Arribos en español y traducida por Reri. Y al mismo tiempo hicimos o hemos hecho un acuerdo con Reri que nos traducimos mutuamente. Yo le busqué editorial en Alemania para traducir y publicar uno de sus poemarios aquí en edición alemana. Y eso, claro que fue una experiencia maravillosa para mí y espero que para ella también, porque es algo, claro, es algo muy especial, algo casi mágico, algo no casi, sino mágico. Eso de traducirse mutuamente y de entrar en un diálogo así a varios niveles. Pero, claro, que solo ha sido posible por la ayuda generosa del Instituto Goethe aquí, posibilitando la traducción de mi novela, y también por la ayuda generosa de Litprom, ayudando a la editorial alemana Hochroth Heidelberg, que por casualidad está la editora Geraldine Gutiérrez es venezolana, pero sí, ya lleva mucho tiempo viviendo en Alemania, está casada con un alemán, pero sí, así conexiones, por un lado, de intercambio, conexiones entre los continentes, entre la América Latina y Alemana, pero siempre facilitadas, posibilitadas por la ayuda institucional. Y por eso, si queremos mejorar las oportunidades de las traductoras, los traductores bolivianos, pero por otro lado también las autoras y autores bolivianos, de tener publicadas sus obras en otros idiomas, tenemos que reforzar los vínculos institucionales. Y eso, por un lado, requiere la voluntad de las instituciones de otros países de comprometerse con, facilitando becas o otro tipo de ayudas para autoras, traductoras bolivianas. Pero, por otro lado, valdría la pena un esfuerzo de reforzar la estructura institucional también en Bolivia, tratar de crear más conciencia, también conciencia política de lo importante que es llevar la diversidad cultural boliviana al extranjero y reforzar el intercambio entre el maravilloso panorama literario boliviano y los de otros países. Gracias. Gracias, Michael. Siempre cuando discutimos estas preguntas es la cuestión de dinero, claro, ¿ya? Pero quizás podemos intercambiar algunas ideas entre nosotros también sobre posibilidades que hay. Por ejemplo, ¿por qué no es posible? Hay muchos premios de literatura en Bolivia. Puede ser una idea que este premio incluya un apoyo para la distribución de la obra. Y la otra pregunta que yo quisiera poner a todos ustedes es,
el problema de la capacitación, porque no hay una carrera especial en este momento para traducción literaria, que es algo diferente como una traducción normal. ¿Ya? La cuestión, ¿qué podemos hacer para introducir esta carrera también acá en Bolivia? Y quisiera abrir esta ronda primero con Marcelo. Sí, ciertamente el tema económico es fundamental, referido al complejo mundo de los libros. Y los premios en Bolivia tienen han tenido una labor fundamental, especialmente vuelvo a don Werner Gutentag y su premio en honor a su padre, que era don Eric Gutentag, donde han salido muchas de las novelas que ahora son fundamentales en la literatura boliviana, por lo menos del siglo XX. Creo que es muy difícil a cualquier estudioso de la literatura boliviana conocer nuestra literatura, si es que no pasa, no necesariamente por los amigos del libro, sino por el premio Eric Gutentag. Ha sido tan fuerte este premio que eso ha hecho que muchos de los otros premios de narrativa boliviana sean también fundamentales. Entonces, no conozco, o deben haber muy pocos escritores bolivianos que no hayan ganado un premio importante en Bolivia, que sean reconocidos como importantes narradores, ¿no? Desde Juan Claudio Lechín, Ramón Rocha, Gonzalo Lema, los fundadores del Alma, Renato Prada, no sé, creo que hay muchos. Lo que ha pasado en los premios de literatura es que no solamente el primer ganador, sino que habían concursos en los que el segundo premio podía ser tan importante o mejor que el ganador. Eso ha sido fundamental para conocer a los narradores nacionales dentro de nuestro ámbito local. Hay ciertamente varios premios. Los premios se han complejizado mucho en el país. Ya es muy difícil hablar de premios nacionales. Incluso ya entiendo que los premios de literatura en Santa Cruz están hechos para la condición de la gente que vive en Santa Cruz, ya no tiene esta característica nacional, para promover justamente a sus autores nacionales. En el caso de los premios municipales de Cochabamba, muchos de los ganadores de los últimos años casualmente han sido escritores paseños, ¿no? O sea, Gabriel Mamani, que acaba de publicar El Rehén con Dundum, o Rodrigo Urquiola, ¿no? Que han estado ganando, Corben Eisner, que han estado ganando los premios locales. Y los premios aquí en La Paz, que el premio más importante, el Nacional de Novela con Alfaguara, también han sido los reguladores del mercado. Es muy difícil hablar de que estos premios incluyan temas de distribución, porque probablemente la distribución, si bien es un tema complejo, ha sido de alguna forma resuelto. Ahorita el mercado, los premios creo que se han complicado un poco y se han complejizado un poco porque nosotros en Bolivia tenemos un mercado así como que fragmentario, o sea, distinto. El mercado, lo que sucede en La Paz es una cosa, lo que sucede en Cochabamba es otra y lo que sucede en Santa Cruz es otra. Cuando hablamos de la literatura boliviana, creo que asumimos que estamos hablando de la literatura en La Paz, pero no es cierto. O sea, y hay escritores, creo que ahorita los escritores más importantes de Bolivia vienen del oriente del país, Giovanna Rivero, Magela Buduán, creo que Maximiliano Barrientos, son escritores de primera que están en Santa Cruz, que si bien son leídos aquí en La Paz, donde es el mercado donde más se lee, pero la Academia Paceña, la carrera de literatura de La Paz, o sea, prácticamente desconoce a autores mucho más que si son contemporáneos, ¿no? La Academia Paceña se ha concentrado en probablemente los clásicos y mucho más de este lado del país. Y de escritores cochabambinos en la Academia Paceña deben haber muy pocos, ¿no? Tal vez doña Adela Zamudio, no sé cuántos más, pero creo que 2 o 3. Y si a esto le sumamos la segunda pregunta,
que es por qué no trabajamos con especialistas en traducción. Es cuando todavía no hemos resuelto una infinitud de problemas en el país. O sea, en Cochabamba por lo menos no ha sido posible implementar una carrera de literatura. No estoy hablando de traducción literaria, sino de literatura. En Santa Cruz tampoco existe. Se ha concentrado esto todo en La Paz. El mercado central está en La Paz, tanto con editoriales, carrera de literatura, lectores. Y ahorita creo que si se piensa en una carrera de traducción literaria, tiene que pensarse tal vez en relación con lo que puede hacer la academia, con lo que puede hacer el gobierno, el apoyo estatal, las editoriales, y ahí ver qué es lo que se va a traducir también, no sé si se va a traducir los clásicos, o sea, porque has visto mucho de lo que ha salido dentro de la biblioteca del Bicentenario. Ya se había hecho un experimento con las 15 novelas fundamentales. Dentro de lo que venían dentro del canon literario hay una cosa muy fuerte dentro de la recuperación literaria, y nosotros, por lo menos mi editorial, nuestra pelea va más por las nuevas propuestas, por los nuevos autores. Entonces creo que ahí va a ser un reto muy duro y muy difícil este tema de la traducción literaria, pero sí no deja de ser algo muy interesante que ojalá se vaya profesionalizando y trabajando en varios aspectos, que esto se va a tener que tener en cuenta, ¿no? Gracias, Marcelo. Quisiera preguntar a Heinrich si él, bajo sus experiencias con los diferentes países de Sudamérica en la literatura, tiene una propuesta en este sentido, lo que podemos hacer acá. Heinrich, por favor. Sí, sí. Bueno, hay varias cosas. Es difícil para hacer propuestas, pero me acuerdo durante mi visita en La Paz, que fuimos discutiendo sobre el tema de conectar Bolivia con los otros mercados latinoamericanos de libros, con los mercados de Chile, especialmente con los de Argentina, con los mercados de Colombia y los mexicanos. Y que de otra manera sería difícil que sale otra cosa de que los editores españoles van a ganarlo todo y van a abrazar todo el mercado y ganarlo por sus propios intereses, que no son malos, no lo digo, ¿no? Son admirables editores españoles, pero son muy fuertes y he visto en las librerías de La Paz también, claro, los libros de Planeta, los libros de Alfaguara, los libros de Anagrama y tantos más. Y esto a mí me parece que queda un problema muy fuerte, ¿no? Y para eso, por ejemplo, bueno, ahora tenemos la pandemia, pero me acuerdo que hace 2 años estaba el tema de cómo Bolivia podría asistir como país invitado a la Feria de Frankfurt. O de todas maneras, si no sería país invitado, con un stand, ¿no? Con una caseta y con una caseta representativa en la Feria de Frankfurt, para que los alemanes, no solo los alemanes, sino los ingleses, los americanos, la gente de esta feria, toma nota del mercado literario de Bolivia, de los escritores bolivianos y de los editores bolivianos. Lo sé que vivimos en tiempos en los que esto no es necesario, no es posible, pero y no lo sé, por ejemplo, que la feria en Frankfurt de este año va a tener lugar y de qué forma, ¿no? Pero me imagino que sin extranjeros. Pero no será la última feria. Bueno, eso sería un tema importante. Y para eso hay que presionar, no lo sé cómo es posible, pero hay que presionar a un gobierno que me parece que ahora es de izquierdas. Y a mi entendimiento de políticas de izquierda, una de las primeras cosas que es importante es
poner mucho peso a la educación, a la educación literaria, a la promoción literaria, a la promoción cultural y a la promoción de una cultura que va a traspasar las fronteras nacionales. Y que me parece, en el caso de Bolivia, fundamental, porque yo conozco los editores, conozco algunos escritores, y sería una pena que solo sean conocidos bueno, si nosotros, como Mija y yo, vamos a La Paz, o hablamos con Sabine y con el Goethe Institut, o hablamos con Robert y con los amigos, pero tendría que ser un poco una red institucional que arregla todo esto. Bueno, me parece muy general, pero me parece una cosa muy importante. Gracias, Heinrich. Fernando, ¿quieres comentar en esto? Bueno, primero espero que nos veamos pronto acá de nuevo en La Paz, o allá en Alemania también, no tendría problema, con Heinrich y con Michael. Y bueno, con Ariel tenemos pendiente su visita, que esperemos se dé pronto. Bueno, yo empecé con esto de lo mediterráneo en Bolivia como parte de la identidad. Ahora, por ejemplo, yo tengo 44 años, pero soy de la primera generación en este país que se crió con la televisión, ¿no? Y ahora las cosas han cambiado mucho para las nuevas generaciones, y también recordaba como, por ejemplo, ahora el comercio acá en Bolivia, especialmente el que se da en La Paz, tiene una conexión tan fluida con China, ¿no? Es sorprendente cómo estos comerciantes que son de origen aymara han aprendido a ir a China, a relacionarse con chinos. Es sorprendente eso, ¿no? Y es como que contradice esto de lo mediterráneo como parte de la identidad boliviana. Y también los jóvenes de ahora, como están totalmente conectados con la cultura asiática, ya no solo china, ¿no? Coreana, japonesa. Está difícil que el Estado, me parece, apoye la traducción porque, o sea, nuestra infraestructura es tan precaria que son demasiadas las necesidades, ¿no? Me parece imposible que el Estado las pueda resolver en el corto plazo. Y veo una salida más viable en que los editores bolivianos aprendamos a esto, ¿no? Postular, por ejemplo, a Litprom. Ahí hay una nota al pie de Litprom. Cuando yo fui a Frankfurt hace 5 o 6 años ya, me puse a leer la lista del Litprom, lo que Litprom había traducido en estos 40 y pico años, creo, casi ya, o 30 y pico. Y las únicas 2 traducciones bolivianas son de Shimose y de Sáenz, y ya pasaron muchísimos años. Creo que la de Sáenz es en los 80s, la de Shimose un poco después. Y nadie más, no sé si ha vuelto a postular, tal vez nadie ha vuelto a postular al Litprom, ¿no? Y entonces esa es una oportunidad en alemán, o sea, para traducir bolivianos hacia afuera, ¿no? Tal vez es más fácil, como hemos hecho nosotros, postularnos a fondos internacionales para traducir extranjeros en español. De todas formas, me parece que más allá de todo el impulso que nos ha dado Sabine a través del Goethe Institut apoyando estas traducciones, también, por ejemplo, hay otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, este año salió Hotel Bolivia de Leo Spitzer, que salió en plural, y que ese era un libro que yo he descubierto hace 3 años y que me hubiera gustado traducir, pero celebro que lo haya hecho José Antonio, porque ese es otro tema. ¿Qué traducir para Bolivia, ¿no? O qué traer, qué libros, porque hay muchos libros escritos por extranjeros que son sobre Bolivia, y muchísimos de esos libros no los llegamos a leer. Entonces, una de nuestras misiones ha sido esa también, por eso
hemos publicado Potosí, de Ander Izaguirre, que es un libro sobre Potosí, escrito por un vasco que se ganó el Premio Nacional del País Vasco de Ensayo. Los afectos, de Rodrigo Asbun, que es una historia tan alemana como boliviana, ¿no? Es una novela boliviana, alemana, si se quiere, que ha sido ya traducida a 13, 14 idiomas. Entonces sí me parece que hay así estos centellazos aislados, que da un poco de esperanza, pero falta muchísimo por hacer. Como decía Robert, uno no conoce, digamos, si quiero traducir algo del inglés al español, no tengo el número de alguien conocido que tenga ya una trayectoria establecida, como hay, por ejemplo, en Argentina hay ciertos puntos, ¿no?, en el español de traducción: Buenos Aires, México, España, últimamente Chile, pero es algo que tiene que ver con el mercado, por supuesto, porque la traducción es un costo más para el editor, y en un mercado pequeño eso resulta imposible, ¿no? Entonces los grandes mercados han sido los que mejor han desarrollado la traducción. Pero creo que es una tarea que tenemos pendiente, que debemos atender, porque más allá de nuestra insistencia, digamos, en encerrarnos en nosotros mismos, el mundo sigue avanzando, y nosotros no podemos, me parece, quedarnos afuera de eso, ¿no? Y bueno, espero que en los próximos años, ya no más, continuemos. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para continuar traduciendo, y espero que esto se replique. Me alegra saber que Marcelo va a traducir, va a publicar algo traducido por Robert. Espero que continúe. Me acabo de acordar que también Lily Colanzi tradujo del inglés, ¿no?, el color que cayó del cielo, de Lovecraft. Hay así intentos peregrinos que espero se vayan multiplicando e institucionalizando en el futuro. Para completar, mencionaste un libro que fue la última novela traducido del español al alemán, que es en 2017, con el apoyo de Litprom, Rodrigo Asbun, Los afectos. Ya, esto fue el último que sale en alemán, solamente una de sus novelas. Y claro, porque es esto, porque hay esta relación con Alemania. ¿Ya? Quisiera, tenemos poco tiempo, especialmente por los editores acá que están ocupados con la feria, pero quisiera dar una ronda más con los traductores presentes, empezando con Ariel. Bueno, cortísimo. Creo que, o sea, Argentina tiene mucho para aprender sobre los premios literarios, que casi no han quedado. Ahora que escucho la cantidad de premios que hay en Bolivia, mucha envidia con eso. En cuanto a que Bolivia pueda promocionar las traducciones al extranjero, es como todo con la cultura. O sea, en países como los nuestros, donde hay desnutrición infantil, uno dice, ¿cómo vamos a poner un centavo en otra cosa que no sea alimentar a la gente? Es una visión, primero se ponen centavos y muchos dólares en cosas bastante más absurdas que traducir libros. Es una visión que no va, porque también no termina de darle de comer a la gente para que después tenga una cultura, y si no, esa cultura nos sigue, después comimos, pero no tenemos más nada que hacer. Así que no me parece como una excusa. Yo creo que es una decisión política, y si uno se pone a pensar técnicamente en cuánto le cuesta a un Estado apoyar, crear un programa de traducción, es ridículo. O sea, con muy poco dinero, pero muy poco dinero, con algunos miles de dólares, ya se puede hacer toda una bulla de apoyamos la traducción, aunque sean 10 libros, 20 libros por año. Y con eso ya Bolivia tiene su programa de traducción, y eso implica que 10, 20 libros, el editor
pequeñas editoriales de distintos países van a decir, tengo $1.000, ¿me dan $1.200? Y entonces lo hago, yo pongo 1.000 y qué sé yo. Y también es un cálculo económico, o sea, solamente hay que pensar con que haya 5 personas que lean esos 20 libros que se publican, que digan, ¡ay, qué lindo, me quiero ir a Bolivia! Y van a Bolivia y van a dejar más dólares de los que invirtieron en que se traduzcan. O sea, es una decisión política. En ese sentido estoy con Herenberg. Más que nada, este gobierno lo tiene que hacer y no hay excusas. En cuanto a la formación de los traductores, yo no creo mucho en las academias, el problema mío, qué sé yo, pero y por eso creo que también es un deber de los editores. Los editores forman lectores y los editores forman traductores. El traductor literario es una persona que le gusta leer y que conoce 2 idiomas y que siente la necesidad de hacerlo y lo va aprendiendo y se lo puede aprender con un editor. Los traductores literarios, salvo cuando el Goethe Institut les da dinero, y ni siquiera en esos casos siempre, ganan muy poco. En ese sentido son como escritores, lo hacen porque les gusta, y muchos, sobre todo cuando empezamos, ya estamos muy contentos con que nos paguen un poco, aunque sean unas tarifas mínimas, porque así se empieza y así se aprende, es algo que uno hace porque quiere, y con eso también hace contactos y conoce, si es escritor, conoce a otros escritores, etc. Así que ahí también hay una cuestión de vocación y hay que simplemente asumir que la literatura siempre tiene cuestión de vocación, es algo a muy largo plazo. Entonces es una combinación entre decisión política del Estado y presionarlo, y también seguir nosotros con nuestras vocaciones sin quejarnos demasiado. Bueno, ahí cierro. Gracias, Ariel. Creo que tenemos que pensar en cómo podemos crear más alianzas estratégicas en este sentido en el futuro. Y creo que es necesario de continuar este diálogo a otro nivel. Vamos a hablar sobre eso después, pero para completar la ronda, las últimas palabras breves, Robert y después Michael. Gracias, Sabine. Bueno, lamentablemente yo comparto el pesimismo de Ariel acerca de la posibilidad de ayudas estatales para este tipo de cosas en un estado tan pobre como Bolivia y con absolutamente otras prioridades. Yo quería decir que, a ver, por ejemplo, cuando me propusieron traducir el libro de Guten Tag, yo averiguaba cuánto eran las tarifas de los traductores aquí para ver si es que eran aplicables, y claro, recurrí a mis traductores de documentos de Naciones Unidas, y ellos me dijeron, mira, para inglés es tanto, para alemán es tanto, por línea, ¿no? Y te cobran por línea. Entonces, ya era una página de más de 500, era un libro de más de 500 páginas, y calculando el número de líneas, salía una verdadera fortuna lo que tendrían que haberme pagado por el libro de Guten Tag, ¿no? Obviamente no era posible, había que pensar en otro tipo de paquete. Entonces, bueno, quedamos en completamente otra cosa. Pero yo no sé si es el caso de ustedes, Michael y Ariel, pero aquí para hacer sostenible, digamos, una vida basada en la traducción, uno tendría que traducir más de un libro a la vez, ¿no? Porque con uno solo es realmente desproporcionada la cantidad de tiempo que uno le dedica versus lo que uno realmente gana por traducir. Entonces, aquí en Bolivia por lo menos eso no va a suceder. La masa crítica, una vez más lo digo, libros y traductores no hay suficientes como para ganarse la vida. Uno lo hace porque ama la cosa, porque ama el idioma, porque tiene no solamente un pie en el idioma, sino también un pie en la cultura, ¿no? De la que está traduciendo, ya sea, en mi caso, el inglés o el alemán me son tan familiares como el mundo hispano. Pero creo que es necesario el tener un pie en la cultura, el conocer las formas de hacer las cosas, las formas de pensar del otro lado. En ese sentido, los traductores somos vasos comunicantes culturales más que meramente de la forma del idioma. Creo que voy por ahí. Hasta ahí. Gracias. Michael, ¿ya estás? Sí, estoy. Bueno, yo solo quería añadir un pensamiento, no sé si llega a ser una propuesta, pero yo creo que en una sociedad como la boliviana,
que no solo está marcada por la pobreza, sino también por por una diferencia bastante grande entre la gente que vive bien y la gente que vive mal, la gente que tiene plata y la que no la tiene. Yo creo que en un país como Bolivia, una oportunidad, si ahora nos limitamos a esta pregunta de cómo fomentar, cómo ayudar a la creación literaria o más bien a la traducción, es comunicarse y hacer alianzas con el sector privado también. Y eso, claro, sería más lindo y quizá más correcto armar toda una estructura a nivel institucional, pero creo que los primeros pasos han de dar también por el sector privado, diciéndolo de una manera simplificada, por las familias ricas, pero con un interés, una sensibilidad cultural. Y creo que de esas familias hay bastantes en Bolivia, y creo que allí podría estar otro camino. Si hay buenas propuestas de programas de ayuda a traductores, también en colaboración naturalmente con el sector educativo, con las universidades, sobre todo. La idea de conseguir capital privado para, por ejemplo, poder ofrecer cursos de traducción, academias de intercambio entre traductores, fomentar una nueva generación de jóvenes bolivianas, que tengan la posibilidad de pasar una temporada en el extranjero para profundizar idiomas extranjeros. Eso creo que también sería un camino, no sería un camino completo, pero sería como una parte de lo que se podría tratar de conseguir. Entonces tenemos una tarea para el futuro que es buscar aliados para ver, buscar aliados para estas alianzas y también de hablar también con los fondos existentes en otros países. Pero quisiera también proponer que vamos a continuar este diálogo, a ampliarlo un poco más para discutir con un poco más tiempo sobre las posibilidades. Y ya sé que tenemos un aporte muy fundamental para la continuación de este debate, porque yo sé que Marcelo preparó algo muy importante que ahora no tenemos el tiempo para incorporarlo, pero eso no es en vano, Marcelo. Yo quisiera responder a todos ustedes después de la feria con algunas propuestas cómo vamos a continuar. Y esto se incluye, claro que sí, también a Heinrich, Ariel y Michael. Sabemos desde ayer que Michael pronto va a viajar otra vez a Bolivia y quizás es posible después de la pandemia nos podemos encontrar todo en presencia para tener más tiempo y espacio de interactuar directamente. Quisiera decir que nuestro programa sigue y vamos a ver otra vez Michael Ipmayer hoy por la tarde a las 4 en un diálogo con Gabriel Mamani. Vamos a ver otra vez Robert Brockman y Ariel Magnus el próximo sábado en un diálogo entre autores y especialistas por las huellas judíos alemanes en Sudamérica. Muchísimas gracias a todos por venir, por intercambiar con nosotros. Y con esto quisiera concluir. Vamos a encontrarnos de nuevo pronto para ver cómo podemos continuar este camino. Muchas gracias. Gracias a todos y a volver a vernos pronto, ¿no?
espero. Vale. Adiós.